Buenas tardes, hoy tenemos la que se supone que es, según el calendario, la última clase del semestre. Tenemos que terminar de ver el tema de circuitos de corriente directa. Lo que nos falta de ver es otra forma bastante común de problemas de circuitos RC, que es el caso de de un circuito donde hay una descarga del capacitor, un capacitor que se descarga. Entonces, cuando nosotros hacemos un circuito de un capacitor que se descarga, tenemos por lo general un circuito donde hay una resistencia y un capacitor, pero no hay una fuente de potencial. Entonces, se diferencia del circuito que vimos la clase anterior en que no tiene una batería. Para estudiar este circuito usamos las leyes de Kirchhoff. Vamos a suponer que tenemos una corriente directa, una corriente que, bueno, va en esta dirección, llamamos la corriente I, y tenemos también una malla. Recuerden que la malla es distinta de la corriente, en principio, ¿verdad? Esta va a ser la malla. Entonces, bueno, en este circuito no tiene sentido aplicar la ley de nodos, pero sí podemos aplicar la ley de mallas, ¿verdad? Decimos la ley de mallas, que dice que la suma de los potenciales eléctricos sobre la malla tiene que ser igual a cero. Y los potenciales que están en esta malla son el potencial de la resistencia y el potencial del capacitor, asumiendo que en un tiempo arbitrario el capacitor tiene una carga eléctrica Q. Esta sería presuntamente la placa con carga positiva y esta sería la que tiene la carga negativa. Entonces, según las leyes de Kirchhoff, bueno, según las convenciones de signo de Kirchhoff, mejor dicho, estos potenciales quedan como menos I por R para la resistencia y menos Q entre C para el capacitor. Y la suma de todo esto nos da cero. Luego retomamos que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría como menos resistencia por la derivada de la carga con respecto al tiempo menos la carga entre C es igual a cero. Esta es otro tipo de ecuación diferencial ordinaria de primer grado, ¿verdad? Porque es una ecuación que depende de una derivada, una primera derivada. Entonces, esta ecuación, como es de primer grado, se puede resolver fácilmente, se puede resolver analíticamente, haciendo lo que hicimos la vez anterior. Eso es que primero agarramos la ecuación y despejamos, separamos la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, podríamos decir que la derivada de la carga con respecto al tiempo de Q de T es igual a menos Q entre RC, ¿verdad? Menos Q entre RC. Y después mandamos todo lo que no es la carga al lado derecho y todo lo que sí es de la carga al lado izquierdo. Entonces, esta ecuación quedaría como dQ entre Q es igual a menos dt entre RC. Entonces, como es una ecuación diferencial de primer grado y además podemos apreciar que las variables se separan, ¿verdad? Se pueden separar la carga y el tiempo. Entonces, esa ecuación se puede convertir en una ecuación de integrales, ¿verdad? Yo puedo integrar el lado izquierdo y puedo integrar el lado derecho. El lado izquierdo se integra desde que la carga tiene un valor inicial, un Q sub 0, hasta que la carga tiene un valor
para un tiempo arbitrario t. Una cosa muy importante es que en la clase del martes pasado habíamos hecho una integral donde habíamos asumido que la carga eléctrica inicial era cero. Sin embargo, por definición, ¿verdad? En un problema donde el capacitor se está descargando, la carga eléctrica inicial no puede ser cero. Tiene que ser distinta de cero porque de otra forma no podría descargarse, ¿verdad? Muy bien. La integral con respecto al tiempo, hay que tener mucho cuidado porque tenemos que diferenciar la variable de integración de los límites de integración. Por eso es que nosotros al tiempo de la integral le ponemos un prima, o como diciendo que esta variable se va a llamar t', para tener claridad que la integral se hace desde que t' es igual a 0 hasta que t' es igual a un tiempo arbitrario t, ¿verdad? Para cualquier tiempo t. Siempre la variable arbitraria va a ser el límite superior de la integral. Claramente la integral del lado derecho es trivial, ¿verdad? Simplemente dt' integrado es t. El lado izquierdo implica una integral con respecto a q. La integral tiene una forma logarítmica. Vamos a hacer en la siguiente pizarra. Entonces, tenemos que la integral de dq sobre q desde un q inicial hasta un q arbitrario, ¿verdad? Es igual a, ahora, saco las constantes, voy a sacar menos 1 entre RC, la integral de dt', desde t' igual 0, perdón, hasta t' igual a t. Así que tenemos que el logaritmo natural de q, desde q igual q0 hasta q igual q de t, es igual a esta integral, simplemente nos da menos t sobre RC. Esto es igual al logaritmo natural de q de t sobre q inicial, ¿verdad? Igual a menos t sobre RC. Y como lo que nosotros queremos conseguir con esto es despejar el valor de la carga para cualquier tiempo arbitrario, voy a quitar este logaritmo, elevando e a todo esto, ¿verdad? Entonces esto sería igual a decir que q de t sobre q inicial es igual a e a la menos t sobre RC. Y por último nos queda que la carga con respecto al tiempo es igual a la carga inicial por e a la menos t sobre RC. Y esta sería la respuesta que estamos buscando, ¿verdad? Lo que estamos buscando es encontrar una función matemática que describa cómo va variando la carga eléctrica con respecto al tiempo. Lo que esto quiere decir es que la carga eléctrica decae exponencialmente. Si yo hago una gráfica de esto, ¿verdad? Yo me encontraría que el tiempo va decayendo de manera exponencial. Ahora, para un circuito que se está descargando, también es posible hablar acerca de una constante de tiempo. La constante de tiempo es igual al factor que está dividiendo el tiempo en el exponente. Entonces, vamos a llamar la constante de tiempo la constante de tiempo tau, RC, tau es igual a RC, ¿verdad? Tiene un significado particular en el contexto de un circuito que se está descargando. Vamos a decir que esto equivale al tiempo que hay que esperar para que el capacitor se descargue a, y aquí vamos a poner una fórmula, se descargue a e a la menos 1 veces, que esto es aproximadamente, ¿verdad? E a la menos 1 es aproximadamente
0,368 veces su valor de carga inicial. 0,368 veces el valor de la carga inicial. No estoy diciendo, ¿verdad?, que es el tiempo que hay que esperar para que se descargue el capacitor. Porque si ustedes ven la función matemática, se dan cuenta que realmente el capacitor nunca se llega a descargar. Si la función que describe a la carga con respecto al tiempo es Q sub 0 por E a la menos T entre tau, ¿verdad? Entonces, gráficamente, si yo grafico la carga con respecto al tiempo, entonces la gráfica va a empezar en un Q sub 0, ¿verdad? Y a partir de ahí va a ir decayendo hasta que se acerca sincrónicamente a el valor de 0, ¿verdad? Pero lo interesante es que matemáticamente nunca llega a ser exactamente igual a 0. O sea, lo cual quiere decir que el capacitor nunca logra llegar realmente a descargarse. Ahora, algo muy importante también es tener en cuenta cuál va a ser el comportamiento de la corriente eléctrica en el circuito. Recordando que la corriente eléctrica se calcula como la derivada con respecto al tiempo de la carga, ¿verdad? Entonces sería igual a la derivada con respecto al tiempo de la función Q sub 0 por E a la menos T entre RC sería igual a Q sub 0 entre RC, bueno, entre menos RC por E a la menos T entre RC. La corriente eléctrica también decae exponencialmente con el tiempo. La única diferencia es el factor que multiplica el exponente, que es este de acá. Nosotros podemos asociar ese factor con el valor de la corriente inicial. Podemos llamar a esto I sub 0. Y el RC sería entonces el tau, ¿verdad? Entonces, en general, la corriente eléctrica es igual a una constante, a la corriente inicial, por E a la menos T entre tau. Entonces, si yo hago una gráfica de la corriente en función del tiempo, me va a quedar muy parecida a la carga, ¿verdad? Yo voy a tener entonces en el eje vertical la corriente y en el eje horizontal el tiempo, y eso se va a ver así, va a ir decayendo exponencialmente. Es de esperar entonces que después de cierta cantidad de tiempo, el capacitor se descarga y la corriente eléctrica se aproxima a 0, ¿verdad? Matemáticamente no podríamos decir que la corriente se haga exactamente igual a 0, pero, eh, pero sí se acerca, ¿verdad? Se acerca mucho. La constante de tiempo sería entonces el tiempo que hay que esperar para que la corriente también disminuya a el valor de la corriente inicial por 0,368. O sea que alcance aproximadamente un 36,8% de su valor inicial. Muy bien. ¿Hasta esta parte hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Profe, tal vez podría volver a la anterior, por favor, solo para tomar una foto. Claro. Aquí. Listo, gracias. Perfecto. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir otra vez lo de ese 0,36? ¿Cuál es el significado de ese 36%? Bien. La carga es igual a la carga inicial por E a la menos T entre RC.
tau es igual a RC. Entonces la carga es igual a la carga inicial por E a la menos T entre tau. Entonces, ¿qué pasa con la carga en el tiempo T igual a tau? En ese momento, la carga va a tener un valor que es la carga inicial por E a la menos tau entre tau, ¿verdad? Esto es la carga inicial por E a la menos 1. Y esto es aproximadamente la carga inicial multiplicada por una constante que es 0,368, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que eso quiere decir es que la constante de tiempo es el tiempo que hay que esperar para que la carga disminuya al 36,8% de su valor inicial. Eso es lo que quiere decir. Ok, sí, ya. Sí, para que se descargue el 36.8. Así es. Nunca se va a descargar por completo, ¿verdad? Porque la función exponencial nunca va a llegar a cero, pero va a ir cada vez más bajo, ¿verdad? Y ese es el tiempo que hay que esperar para que disminuya a ese valor. Sí, sí, es lo opuesto a la vez pasada, porque como en este caso la carga más bien se está descargando. La vez pasada me parece que vimos más bien al revés, que era lo que tardaba en cargar. La vez Es así. pasada, sí, la vez pasada era lo que tardaba, sí, más o menos en alcanzar cierto valor de la carga final. En este caso es cuánto tarda en descargarse, ¿verdad? O cuánto tarda en alcanzar cierto valor, cierta fracción de la carga original. Ok, listo. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo, entonces. Voy a buscar un problema del libro y vamos a hacer. Ya les paso. Profe, entonces, una consulta. Ajá. Tau es igual a T, entonces la carga del capacitor está en 36,8 o está en 63,2. Perdón. Entonces, cuando T es igual a tau, Ajá. entonces la carga del capacitor es igual a 36,8 o el inverso, es decir, 63,2. Bueno, bueno, según la fórmula que estamos usando acá, es que depende si se Es, está cargando o descargando, ¿verdad? Si se está porque cargando, es que la pregunta es como, si, digamos, si se está descargando y pasó tau tiempo, entonces él está en 36,8% de lo inicial, ¿cierto? sí, Pues exactamente. que se le restó eso. No sé si me estoy explicando. No, es el 0,368 del valor inicial. Eso quiere decir que si la carga inicial era de 1 coulomb, entonces un tiempo dado después, lo que queda son 0,368 coulombs, ¿verdad? Ok, ok, gracias. Ahora sí. Muy bien. Ok, vamos a mandar un problema. Es un problema de la 9ª edición. Ahí por cualquier cosa, este problema seguramente aparece en el libro nuevo, pero no sabría exactamente cuál es el número del problema. En los circuitos RC es bastante común ver interruptores. Un interruptor es un botón que cambia, ¿verdad?, la forma del circuito. Entonces, en este problema, nosotros tenemos aquí una batería epsilon, una resistencia R1, tenemos un cable, tenemos aquí un capacitor C, una resistencia R2 y acá aparece un interruptor. Entonces, el interruptor no es otra cosa más que un pedazo de cable que se puede mover, ¿verdad? Si una persona llega y cierra este cable, de manera que quede así, ¿verdad? Entonces va a permitir la conducción eléctrica por esta rama. Pero si el interruptor está abierto, no va a conducir corriente. Entonces el interruptor cambia la forma del circuito, ¿verdad? Es una forma de decidir cuándo es que va a haber corriente y cuándo no. El interruptor es
Realmente lo mismo que ustedes usan para encender desde la pared, por ejemplo, o para encender cualquier aparato eléctrico. Entonces, la pregunta dice, en la figura del circuito, el interruptor S, le llamamos S, ¿verdad? Que ha estado abierto durante mucho tiempo, se cierra repentinamente. Sea epsilon igual a 10 volts, R1 igual a 50 kiloohms, R2 igual a 100 kiloohms, y C es igual a 10 microfarads. Determine la constante de tiempo A antes que el interruptor se cierre y B después de que el interruptor sea cerrado. C. Suponga que el interruptor se cierra en T igual 0. Determine la corriente que pasa por el interruptor como una función del tiempo. Entonces, vamos a hacer la parte A. La parte A consiste en determinar la constante de tiempo antes y después de que se cierra el circuito. Entonces, antes de que se cierre el circuito, el interruptor está abierto, ¿verdad? Y cuando el interruptor está abierto, es como si esta rama no existiera. Entonces, antes de cerrarse, el circuito se comporta de la misma forma en que se comportaría si fuera nada más la batería R1, el capacitor R2 y ya, ¿verdad? Porque cuando está abierto es como si esta rama no existiera. Entonces tenemos este circuito. Ahora, cuando ustedes ven eso, ¿verdad? Y les piden que calculen la constante de tiempo, ustedes quizás se puedan asustar porque van a pensar que okay, van a tener que hacer todo el procedimiento que hice yo la vez pasada de encontrar la ecuación diferencial y sacar la constante de tiempo y eso, ¿verdad? Pero si son observadores, se van a dar cuenta de que hacer eso no es necesario, porque este circuito se puede reducir a el circuito que teníamos en el ejemplo de la clase anterior. Y como ustedes ya vieron ese ejemplo, entonces ya saben o ya deberían saber cómo se calcula la constante de tiempo. Aquí tenemos una batería, un capacitor y dos resistencias. ¿Qué hacemos cuando tenemos dos resistencias? Bueno, podemos notar que en este caso, todos los elementos de este circuito se encuentran conectados en serie, ¿verdad? Eso quiere decir, entre otras cosas, que R1 y R2 están conectados en serie. Y por lo tanto, es posible sacar una resistencia equivalente de R1 y R2. Podemos hablar acerca de una resistencia R12 que es igual a R1 más R2. ¿Verdad? En este caso sería igual a 150 kiloohms. ¿Qué es lo que es? Resulta cuando sumamos 100 kiloohms con 50 kiloohms. Bueno, entonces el punto es que en este caso el circuito quedaría reducido a esto. Tendríamos entonces una batería epsilon, una resistencia cuyo valor vamos a poner como R12 y un capacitor C. Entonces, ¿cuál es la constante de tiempo de este circuito? Ustedes ya saben que para un circuito como este, que tiene una batería, una resistencia y un capacitor, la constante de tiempo es igual a la resistencia por el capacitor, o por la capacitancia. En este caso, la resistencia sería R12, ¿verdad? R12 por C. Entonces, esa constante de tiempo se puede calcular sin ningún problema. La constante de tiempo sería igual a R12, que son 150 kiloohms, o sea, 150
por 10 a la 3 ohms, multiplicada por la capacitancia del capacitor, que era de 10 microfarads, o sea, 10 por 10 a la menos 6 farads. Y entonces la constante de tiempo es 150 por 1000 por 10 por 10 a la menos 6 es igual a 1.5, ¿ok? ¿Qué unidades tiene esto? Bueno, cuando multiplicamos ohm por farad, la unidad que queda es segundo. No es para nada obvio, pero ustedes lo pueden demostrar si quieren, que el producto de ohm por farad da segundo. En ese caso, la constante de tiempo era de 1.5 segundos. Es decir, 1.5 segundos es el tiempo que había que esperarse para que el capacitor alcanzara la carga máxima. Muy bien. Ahora vamos a calcular la constante de tiempo después de que el circuito se haya cerrado. Constante de tiempo después de que se cierra. Cuando el interruptor se cierra, entonces la rama donde está el interruptor se comporta como si fuera un cable pelado, o sea, como si fuera un cable sin resistencia. Entonces el circuito quedaría de esta forma. Yo tendría la batería, yo tendría a R1, yo tendría un cable que pasa por acá, ¿verdad? Tendría al capacitor C y tendría a R2. Sí, ¿verdad? Así queda. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo podemos sacar la constante de tiempo para un circuito que tiene esta forma? Bueno, tal vez en este caso ya no es tan evidente. Tenemos dos resistencias, ¿verdad? Pero están conectadas de manera diferente. Entonces, no es cuestión de que simplemente las sumamos. Hay que ver qué lógica tiene este circuito. Algo que podríamos hacer sería aplicar la ley de mallas al circuito. Pero notamos que en este circuito, perdón, hay dos mallas. Bueno, hay dos redes diferentes, ¿verdad? Tenemos la de la izquierda y la de la derecha. Vamos a suponer que en este circuito tenemos una corriente eléctrica I1 que sale por aquí. Tenemos una corriente eléctrica I2 que va en esta dirección. Y presumiblemente en esta ramita de acá hay una corriente I3. ¿Sí? Ojo que lo que me interesa a mí no es calcular la corriente. Lo que me interesa hacer a mí es sacar cuál es la constante de tiempo. Ahora, el concepto de constante de tiempo está asociado a la existencia de un capacitor. Si yo tengo un circuito que no tiene ningún capacitor, que tiene solamente resistencias, entonces ese circuito por definición no tiene constante de tiempo, porque en ese circuito la corriente no cambia. Si el potencial es constante, entonces la corriente no, es constante porque porque la ley de Kirchhoff, cuando solo hay resistencias, no tiene ninguna derivada, entonces no cambia. Pero cuando hay un capacitor, sí cambia porque hay un capacitor que aporta una derivada a la ley de mallas de Kirchhoff. Entonces, voy a concentrarme solamente en aquella parte del circuito donde hay un capacitor. Es decir, voy a agarrar la malla de la derecha. La malla a la derecha podríamos decir que es la malla que va en este sentido.
Esta flecha verde representa el trayecto y la dirección de la malla que yo voy a seguir. Vean que en esta malla tenemos solamente dos elementos. Tenemos al capacitor y tenemos a la resistencia R2. Y nada más, porque R1 y la batería quedan por fuera de la malla. Entonces, cuando yo aplico la ley de mallas, Profe, una pregunta. ¿sí? ¿Cuál es la corriente que regresa a la batería? Es la corriente I1. Ok. Aquí podríamos decir que I1 es igual a I2 más I3, porque eso es lo que nos diría la ley de nodos, ¿verdad? I1 es igual a I2 más I3. Bueno, ya como sea entonces, la ley de mallas para la malla a la derecha diría entonces que la sumatoria de potenciales es igual al potencial del capacitor más el potencial de R2 y es igual a 0. Y según la ley de signos o según la convención de signos, esta ecuación nos queda como menos la carga del capacitor entre C menos la corriente I2 por R2 igual a 0. Y la carga eléctrica está relacionada con la corriente I2, ¿verdad? Porque la carga, bueno, porque el capacitor se encuentra en serie con la resistencia R2, por lo tanto la derivada de la corriente I2 tiene que ser perdón, la corriente I2 tiene que ser igual a la derivada de la carga. Entonces, I2 es igual a dQ de T. Y esto es menos Q entre C menos dQ entre dt por R2 igual a 0. Ahora, en esta ecuación es posible saber cuál es la constante de tiempo. Si ustedes lo quieren hacer, se pueden tomar toda la molestia, sacarlo usando la ecuación diferencial. Pero ustedes ya vieron el ejemplo que yo les di. Ustedes saben que cuando ustedes tienen la ecuación que dice que menos IR menos Q entre C es igual a 0, ¿verdad? Entonces la constante de tiempo eventualmente va a ser igual a la resistencia por la capacitancia. Pero sería la resistencia que está en esa parte del circuito. O sería la resistencia que está involucrada en la ecuación de Kirchhoff, ¿verdad? Esta R2. Entonces, después de que se cierra el interruptor, la constante de tiempo es igual a R2 por C. No tomamos en cuenta a R1, porque R1 se encuentra en una parte del circuito donde la corriente es constante. Vean que si yo aplico la ley de mallas a la malla del lado izquierdo, si yo agarro y digo que esto es una malla, entonces para esta malla, la ley de Kirchhoff diría que el potencial menos I1 por R1 es igual a 0. Y entonces la corriente I1 será igual al potencial entre R1. O sea, es constante, no cambia con el tiempo. Como esa corriente es constante, no tiene sentido hablar de la constante de tiempo, ¿verdad? Pero cuando la corriente sí puede cambiar con el tiempo, ahí sí tiene sentido hablar de la constante de tiempo. Entonces, sea como sea, después de que se cerró el circuito, la constante de tiempo ahora está igual a R2 por C. R2 tenía un valor de 100 kilo ohms y C tenía un valor, tiene un valor de 10 microfarads. Entonces esto es igual a 100 por 10 a la 3 ohms por 10 a la menos 6 farads. Y eso es exactamente igual a un segundo. Es decir, la constante de tiempo cambió de 1.5 segundos, que era lo que tenía antes de cerrar el circuito, era 1.5, a llegar a un valor de 1 segundo después de que se cerró el circuito. Entonces, el interruptor ahí puede cambiar, puede modificar el valor de la constante de tiempo. Porque depende de la forma en que está organizado el circuito. Muy bien, vamos a ver. ¿Hasta esta parte hay alguna duda, alguna pregunta?
Sí, profe, ¿se puede volver a la página anterior? En ese caso, digamos, en un caso hipotético, que en la malla del lado izquierdo existiera otro capacitor, ahí yo podría aplicar la misma lógica y multiplicar R1 por ese capacitor y después lo sumo con el de la derecha, ¿o no serviría? Ok, No sirve así. si nosotros tuviéramos un circuito donde hay dos capacitores, ¿verdad? Y además los capacitores se encuentran en lugares distintos del circuito, o sea, se encuentran en mallas diferentes. En ese caso, tendríamos más bien que hablar de las dos constantes de tiempo del circuito. Sería una constante por cada capacitor, o sea, porque cada capacitor se carga o se descarga en un tiempo diferente. Si es un circuito como este, donde solamente hay un capacitor, pues solamente hay una constante de tiempo. Ahora, lo que sí habría que ser cuidadosos es que es posible que haya un circuito que tenga dos capacitores, pero solamente una constante de tiempo. ¿A qué me refiero? Bueno, dejemos de lado por un momento este circuito e imaginémonos cómo se vería un circuito que tuviera, hagámoslo acá, que tuviera una batería, una resistencia y tuviera un capacitor C1 y un capacitor C2 acá, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos dos capacitores. ¿Significa que hay dos constantes de tiempo? No, porque yo puedo sumar en serie C1 y C2. Yo puedo calcular el C equivalente, que sería 1 entre C1,2 igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. Y eso me da algo ahí, ¿verdad? Entonces, el circuito queda así. Queda una batería con una resistencia y un capacitor equivalente C1,2. Y ahí la constante de tiempo sería R por C1,2. ¿Verdad? Fin del asunto. Muy fácil. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un circuito donde tengo una batería, tengo una resistencia R1, tengo un capacitor C1, se cierra, y tengo acá una resistencia R2 y tengo un capacitor C2. En ese caso, los dos capacitores quedaron en lugares distantes del circuito y yo tengo dos mallas. Yo tendría, por decir algo, una corriente I1 por acá y una corriente I2 por acá. Y tendría dos mallas. Vemos que esta flecha representa la malla 1 y esta otra representa la malla 2. Entonces, para la malla 1, la ecuación que nos queda es que epsilon menos I1 por R1 menos la carga del capacitor C1 entre C1 es igual a 0. O sea, epsilon menos dQ1 dt R1 menos Q1 entre C1 es igual a 0. Para la malla 2 nos quedaría simplemente menos I2 R2 menos Q2 entre C2 igual a 0. Y ahí decimos que Q2, perdón, decimos que I2 es igual a dQ2 entre dt, entonces esto queda como menos dQ2 entre dt R2 menos Q2 entre C2 es igual a 0. Ok, punto aquí es que esta ecuación te dice una constante de tiempo, tau1, llamémosla tau1, que sería R1 por C1. Y esta otra ecuación, que es una ecuación completamente por aparte, predice otra constante de tiempo, tau2, igual a R2 por C2. Entonces, en este caso, este circuito tendría dos constantes de tiempo, ¿verdad? Hay dos constantes de tiempo. Una asociada al capacitor C1 y la otra asociada al capacitor C2. Pero eso es así solamente porque no es posible, en este caso, no es matemáticamente posible sumar C1 y C2 para sacar una C equivalente, porque C1 y C2
no están ni en serie ni en paralelo entre ellos, ¿verdad? En cambio, en este otro circuito, que también tenemos dos capacitores, pero a diferencia del otro, en este caso, C1 y C2 sí se pueden sumar porque están claramente conectados en serie. Si están en serie o si estuvieran en paralelo también, sería posible sacar una C equivalente y en ese caso sería necesario solamente hablar de una constante de tiempo. Entonces, podríamos decir, ¿verdad? Que el número de constantes de tiempo dependerá depende en primer lugar del número de capacitores, pero también depende si esos capacitores se pueden conectar en serie o en paralelo entre ellos. Vamos a ver, no sé si quedó claro lo que estaba explicando acá. ¿O no? Sí, profe, sí se entendió. Muy bien, perfecto. Entonces, en este circuito, el de este problema, nosotros tenemos un capacitor y hay solamente una constante de tiempo, ¿verdad? La parte A nos pide que calculáramos la constante de tiempo antes y después de que se cierre el circuito. Eso ya es lo que vamos a hacer. Entonces, todo bien, ¿verdad? Ahora vamos con la parte B. La parte B dice, ¿cuál es la carga? Ah, bueno, dice, no, perdón, dice, a ver, ok. Después de que el interruptor sea cerrado, ah, no, eso ya lo hicimos. Y la pregunta se dice, suponga que el interruptor se cierra en t igual 0. Determine la corriente que pasa por el interruptor como una función del tiempo. Ok, vamos a ver cómo lo resolvemos entonces. Determine la corriente que pasa por el interruptor como una función del tiempo. Ok, lo primero que vamos a hacer es determinar con qué valor ¿qué valor tenía la carga eléctrica del capacitor en el instante en que se empezó a descargar? Entonces, la pregunta nos dice que el interruptor S llevaba mucho tiempo descargado. Cuando dice mucho tiempo, podemos entenderlo como un tiempo muy grande comparado con la propia constante de tiempo. Entonces, podríamos pensar que antes de que el interruptor se hubiera cerrado, el capacitor estaba completamente cargado y tenía una carga inicial que después empezó a descargar. Entonces, vamos a imaginarnos cómo estaba el circuito abierto, o como he dicho, el circuito cuando llevaba mucho tiempo abierto. ¿Qué valor tenía la carga? Entonces, cuando el circuito estaba abierto, el circuito se podía visualizar como una batería, una resistencia R1, una capacitancia C y una resistencia R2. Vamos a encontrar la carga que tenía el capacitor después de mucho tiempo. Ahora, el problema podría parecer complicado, ¿verdad? Porque ustedes podrían asumir que es necesario aplicar la ley de Kirchhoff, aplicar la ecuación diferencial, ¿verdad? Hacer todo un trabajo ahí complicado y encontrar la carga. Pero en realidad no es necesario hacer todo eso, porque nosotros tenemos a nuestra disposición un hecho muy importante que ya vimos antes, que es que la corriente eléctrica, la corriente eléctrica se aproxima a cero después de mucho tiempo que el circuito RC permanece de manera estacionaria. O sea que si yo no llego y no le hago ningún cambio, ¿verdad? Si no cierro el interruptor, si no lo abro, no le hago algo, después de mucho tiempo, la corriente eléctrica siempre va a ser cero, ¿verdad? Entonces, la corriente que pudo haber estado aquí en algún momento, ahora es cero.
Porque el circuito lleva mucho tiempo abierto. Como ya mucho tiempo abierto, el capacitor se ha cargado por completo. Entonces, la ley de Kirchhoff, se simplifica mucho, porque yo sé que cuando la corriente es igual a cero, el potencial de las resistencias tiene que ser cero, porque el potencial de una resistencia es corriente por resistencia, ¿verdad? Si la corriente es cero, entonces el potencial también es cero. Entonces, la ley de Kirchhoff dice solamente que la suma de los potenciales involucra al potencial de la batería y al potencial del capacitor. Tiene que ser igual a cero. El potencial de la batería es epsilon y el potencial del capacitor sería menos la carga con respecto entre el capacitor C, igual a cero. Y por lo tanto, la carga que ganó el capacitor es simplemente el potencial de la batería epsilon por C. ¿Ok? Nosotros teníamos unos datos por ahí. Sabemos que, el potencial de la batería es 10 volts y la capacitancia es de 10 microfarads. Entonces, aquí sería multiplicar los 10 volts por 10 a la menos 6 farads, y eso es igual a 10 a la menos 4 coulombs. Esa va a ser la carga que queda en el capacitor cuando el circuito lleva mucho tiempo abierto y el capacitor se ha cargado por completo. O sea, esta sería la carga del capacitor luego de mucho tiempo. ¿Okay? La carga del capacitor luego de mucho tiempo. Antes de que el interruptor se cerrara, la corriente que pasaba por el interruptor era cero, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué pasa después de que se cierre el circuito. Vamos por acá entonces. Después de que se cierra el circuito, nosotros tenemos esto, tenemos la batería, resistencia R1, tenemos el interruptor, tenemos el capacitor, el capacitor C y la resistencia R2. Entonces, el lado izquierdo y el lado derecho se comportan como circuitos diferentes. Aquí podríamos decir que por aquí pasa una corriente I1, por aquí pasa una corriente I3 y por aquí pasa una corriente I2, ¿verdad? I2. Entonces, la ley de nodos dice que la corriente I1 es igual a la corriente I2 más la corriente I3. Por lo tanto, la corriente que pasa por el interruptor sería I3, ¿verdad? I3 igual a I1 menos I2. Entonces, si yo quiero calcular la corriente I3, necesito conocer cómo va cambiando la corriente I1 y cómo va cambiando la corriente I2. El más sencillo es la corriente I1, porque la corriente I1 se puede inferir a partir de lo que le pasa a la malla del lado izquierdo. Entonces, esto que está aquí es la malla 1, ¿verdad? La malla 1. Cuando yo tomo la malla 1, me queda que el potencial, la suma de los potenciales es el potencial de la batería menos I1 por R1 igual a 0, y por lo tanto I1 es igual a epsilon entre R1. Es constante. O sea, la fórmula para calcular I1 no depende en ningún lugar del tiempo. Esto es igual a 10 volts
divididos entre R1. R1 era igual a 50 kiloohms. Entonces esto es 50 por 10 a la menos 3 ohms, ¿verdad? Y eso es igual a 200 amperes. Profe, disculpe, ese sería por 10 a la menos 3 o a la 3. Ah, perdón, por eso la 3, ¿cierto? Esa es la 3. ¿Cierto? Serían 2 por 10 a la menos 4 amperes. 2 por 10 a la menos 4. Esa parte es constante. La parte que no es constante es la parte de la corriente I2. Entonces vamos a aplicar aquí la ley de mallas para la malla 2. Para la malla 2. En el caso de la malla 2, nos queda que menos la carga del capacitor entre C menos I2 por R2 es igual a 0, donde I2 es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces la ecuación nos queda como menos la carga entre C menos dQ dt R2 igual a 0. Ok, esta fórmula representa la fórmula para calcular la descarga de un capacitor. Ustedes podrían resolverla matemáticamente, como ya hicimos antes, ¿verdad? O también pueden, si quieren, simplemente agarrar el resultado que vimos en clase, o sea, agarrar este resultado, ¿verdad? Ya sabemos que cuando un capacitor se está descargando, la fórmula que lo describe es Q inicial por E a la menos T entre tau, donde tau es igual a la resistencia por la capacitancia del capacitor. Entonces, lo que esto quiere decir es que cuando cuando el capacitor se está descargando, la función matemática que describe la carga del capacitor es la carga inicial por E a la menos T entre R2 por C, ¿verdad? Obviamente no es posible darle a esta cantidad un valor, porque depende del tiempo, ¿verdad? Para un tiempo dado tendrá un valor diferente. Pero al menos nosotros sí podemos saber que en esta fórmula tenemos estas cantidades. Q inicial es la carga que tenía el capacitor cuando el interruptor se acabó de cerrar. Y esa carga eléctrica corresponde a la carga eléctrica que haya acumulado después de mucho tiempo de que el interruptor estuviera abierto. Es esta carga de acá, es 10 a la menos 4 coulombs. R2, bueno, R2 es esta resistencia de acá, que es igual a 100 kiloohms, ¿verdad? Y C es la capacitancia de 10 microfarads. Entonces, eso depende del tiempo. ¿Cómo queda la corriente I2? Bueno, la corriente I2 queda como la derivada de la carga con respecto al tiempo, queda como la derivada con respecto al tiempo de Q inicial por E a la menos T entre R2C, ¿verdad? Y esto es menos la carga inicial entre R2C por E a la menos T entre R2C. Queda negativo, ¿verdad? Eso quiere decir es que durante este tiempo
la corriente eléctrica realmente iba para el otro lado. Pero bueno, nos queda esto. Por lo tanto, I3 con respecto al tiempo es igual a I1 menos I2. Y esto es igual a I1 menos esto. Entonces sería más Q inicial entre R2C por E a la menos T entre R2C. Y esta sería la respuesta definitiva, ¿verdad? Esta sería la función que describe la corriente. Obviamente depende del tiempo, ¿verdad? Pero ya sabíamos que I1 eran 2 por 10 a la menos 4 amperes. Q sub 0 es 10 a la menos 4 coulombs. R2 eran 100 kiloohms y C eran 10 microfarads. Y esa sería la respuesta. Vamos a ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Todo bien. Todo bien. Ok. Vamos a ver qué más podríamos hacer acá. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el problema 71. Ya les paso la foto. Entonces, tenemos este circuito. Tenemos una batería. Tenemos un capacitor llamado C1. Tenemos una resistencia R2. Aquí se cierra. Tenemos aquí una resistencia R1. Aquí tenemos un interruptor. Y aquí tenemos un capacitor C2. Dice, el interruptor S ha estado cerrado durante mucho tiempo y el circuito eléctrico que muestra la figura lleva una corriente constante. Tome C1 igual a 3 microfarads, C2 igual a 6 microfarads, R1 igual a 4 kiloohms y R2 igual a 7 kiloohms. La potencia entregada a R2 es de 2.4 watts. Pongámoslo así, la potencia de R2 es de 2.4 watts. A. Determine la carga en segundo. Determine la carga en segundo. Llamemos a esa carga la carga Q1. La parte B dice después, suponga que se abre el interruptor. Después de varios milisegundos, ¿cuánto ha cambiado la carga en C2? Okay. Vamos a hacer primero lo que ocurre cuando el interruptor está cerrado. Suponga que el interruptor lleva mucho tiempo cerrado.
Vean que en este problema ni siquiera nos dicen qué valor tiene el potencial de la batería, ¿verdad? Hay que trabajar sin eso. Entonces, cuando está cerrado, el cable por donde pasa el interruptor se comporta como un cable pelado, ¿verdad? Entonces tenemos una capacitancia C1, tenemos una resistencia R1, aquí tenemos una resistencia R2, aquí tenemos una capacitancia C2, y aquí se devuelve a la batería. Ok, cuando ya mucho tiempo así, nos dicen que la potencia entregada a R2 es de 2.4 watts. Conocer esa potencia es importante porque nos puede ayudar a calcular el potencial de R2 y también nos puede ayudar a calcular la corriente que pasa a través de R2. Entonces vamos a llamar a esto el potencial V2 y a esto la corriente I2. Sabemos que la potencia que pasa por R2 se puede calcular como la corriente por el potencial, pero también se puede calcular, por ejemplo, como la corriente elevada al cuadrado multiplicada por R2. En ese caso, nosotros podemos decir que la corriente que pasa por R2 es igual a la raíz cuadrada de la potencia dividida entre R2. Esto, perdón, esto es un 2, ¿verdad? Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de 2.4 watts entre R2, que R2 es 7 por 10 a la 3 ohms, ¿verdad? Entonces la corriente I2 es igual a 2.4 entre la raíz cuadrada de 2.4 entre 7 por 10 a la 3, y eso nos da 1,85 por 10 a la menos 2 amperes. Muy bien. Ahora, vamos a notar una cosa. Cuando un capacitor lleva mucho tiempo estacionario, deja de transportar corriente. Transportar corriente. ¿Por qué? Porque el capacitor se carga al máximo, se satura de carga y ya no permite pasar más corriente a través de él. Entonces, es como si las ramas donde hay capacitores de repente dejaran de conducir corriente. Entonces, vean qué interesante. La corriente sale por la batería, sigue por aquí y aquí se enfrenta a una bifurcación. Podría irse por el capacitor C1 y podría irse también por la resistencia R1. Pero cuando el circuito lleva mucho tiempo así, el capacitor ya no puede conducir corriente. Entonces, la corriente pasa íntegramente por acá, baja por R1 y luego se puede dividir en dos caminos. La corriente no se va a ir por el camino donde está C2, porque el capacitor C2 lleva ya mucho tiempo en este estado, se ha cargado al máximo y ya no conduce corriente. Entonces la corriente se tiene que ir por acá. Se va por acá, baja por acá y se devuelve a la batería. Entonces, esta corriente es en todo momento igual a la corriente I2. ¿Ok? La corriente I2 es la que pasa a través de la batería y también es la que pasa a través de la resistencia R1 y la resistencia R2.
vean que logré hacer este análisis sin tener que utilizar ni una sola ecuación diferencial, ¿verdad? Esto es simplemente analizar cualitativamente el comportamiento del circuito. O sea, es saber el hecho de que el capacitor, después de mucho tiempo, no conduce corriente. Eso no quiere decir que todo el circuito no va a conducir corriente. Es decir, la única parte del circuito donde no hay corriente es en aquellas ramas donde hay un capacitor. Porque en ese caso, el capacitor se asume que ya se ha cargado al máximo y por lo tanto ya no conduce a corriente. Muy bien. ¿Cómo hacemos ahora para calcular la carga en el capacitor C1? Bueno, lo que podríamos hacer es observar el hecho de que el capacitor C1 y la resistencia R1 se encuentran ambos conectados en paralelo. Como están en paralelo, entonces comparten el mismo potencial eléctrico. Si yo pudiera calcular el potencial del capacitor C1, podría calcular su carga eléctrica. Pero bueno, el potencial del capacitor C1 tiene que ser igual al potencial de la resistencia R1. Y afortunadamente, el potencial de la resistencia R1 se puede calcular porque ya conozco la carga eléctrica que pasa por el potencial, la corriente, ¿verdad? Que es la corriente I2, y conozco también el valor de la propia resistencia. Entonces, vamos a calcular el potencial de R1 y el potencial de VC1. El potencial de R1 es igual a la corriente 2 por R1. O sea, es 1.85 por 10 a la menos 2 amperes por R1. R1 son 4 kilo ohms, entonces es 4 por 10 a la 3 ohms, ¿verdad? Y eso nos daría 74 volts, ¿verdad? 74 volts. Ahora, vamos a utilizar el hecho de que R1 y C1 se encuentran conectados en paralelo. Entonces, eso quiere decir que el potencial de C1 es igual al potencial de R1 y es igual a 74 volts, ¿verdad? Y el potencial de C1 es igual a la carga eléctrica que hay en el capacitor C1 dividido entre la capacitancia C1 por definición de capacitancia, ¿verdad? Entonces, la carga eléctrica en el capacitor C1 es igual al potencial de C1 por la capacitancia de C1. O sea, es igual a 74 volts multiplicados por C1, que son 3 microfarads, ¿verdad? 3 por 10 a la menos 6 farads. Y eso nos va a dar, entonces, 74 por 3, 10 a la menos 6. Es 2,22 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Ok? Esa es la carga eléctrica que tiene el capacitor C1 después de mucho tiempo de haber estado con el interruptor apagado. Hasta esta parte, vamos a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profe. Todo claro. Perfecto. Y la parte siguiente, parte 2, dice, ahora suponga que se abre el interruptor, ¿verdad? Después de varios milisegundos, ¿cuánto ha cambiado la carga en C2? ¿Cuánto ha cambiado la carga en C2? Ok. Para calcular, o sea, lo que nos piden es calcular cuánto ha cambiado la carga en C2 y eso, para poderlo hacer, ¿verdad? Hace falta también calcular cuánta carga tenía antes de que el interruptor se hubiera abierto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer de primero es calcular
la carga en C2 antes de que se abra el interruptor. Es muy fácil, ¿verdad? Para hacer todo esto, basta con aplicar un poco de álgebra matemática. Entonces, R2 y C2 se encuentran los dos en paralelo, ¿verdad? Entonces, yo puedo calcular el potencial de R2, igualarlo con el potencial de C2 y a partir de ahí inferir qué valor tiene la carga en C2. VR2 es igual a VC2. Entonces, la corriente 2 por R2 es igual a la carga 2 entre C2. La carga 2 es igual a la corriente 2 por la resistencia 2 por la capacitancia C2. Y esto es igual, bueno, la corriente es igual a 1.85 por 10 a la menos 2 amperes por R2. R2 valía 7 kilo ohms. 7 por 10 a la 3 ohms. Y C2 nos dicen que es igual a 6 microfarads. O sea, es igual a 6 por 10 a la menos 6 farads. Entonces, la carga Q2 antes de que se cierre el interruptor es igual a es igual a 7,77 por 10 a la menos 4 coulombs, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que ocurre después de que el interruptor se abre. Cuando el interruptor se abre. Bueno, pero antes de hacer esto tenemos que ver una cosa. Tenemos que ver qué valor tiene el potencial de la batería. Sí, es cierto. Si tenemos que calcular el potencial de esta batería, que no nos lo dan. La batería tiene un potencial epsilon. Y el potencial epsilon no va a cambiar con que se abra o se cierre el interruptor. Para calcular, vean qué interesante, para calcular el potencial de la batería epsilon, nosotros podemos aplicar una forma de la ley de Mayes que abarque a la batería y que abarque también a otros potenciales que ya conozcamos. Una forma de hacer esto es tomando una malla que salga por la batería, se vaya por acá, llegue a la resistencia R1, se venga por acá, se venga por R2 y se devuelva a la batería. Esta va a ser la malla. Estoy deliberadamente tomando una malla que tenga la batería y que tenga las dos resistencias, pero que no tenga los capacitores. Porque es más fácil calcular el potencial con las resistencias que con los capacitores porque tengo las corrientes, ¿verdad? Entonces, en esta malla de color azul, yo lo que voy a hacer es aplicar la ley de Kirchhoff. Y la malla de color azul tiene entonces a la batería, sería positivo, ¿verdad? Sería epsilon. Tiene a R1, la corriente que pasa es I2 y va en el mismo sentido que la malla, entonces se resta menos I2 por R1, ¿verdad? Luego llegamos a R2 y tenemos que la corriente es paralela a la malla también, entonces sería menos I2 por R2 igual a 0 porque esos serían todos los elementos de la malla. Entonces el potencial de la batería sería igual a I2 por R1
más I2 por R2. Entonces sería igual a I2 por R1 más R2. Epsilon sería igual a I2, que es igual a, ¿dónde estaba la corriente? Aquí, 1.85 por 10 a la menos 2 amperes por R1 más R2. Sería 4 kilo ohms más 7 kilo ohms, ¿verdad? Serían 4000 ohms más 7000 ohms. Y eso nos da 203.5 volts. Ese sería el potencial de la batería, que no va a cambiar. Ahora sí, ahora vamos a calcular la carga eléctrica del capacitor C2 después de que lleve mucho tiempo con el interruptor abierto. Entonces, cuando se abre el interruptor, este cable es como si desapareciera, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos a la batería Epsilon conectada con, vamos a ver, con C1 y luego R2. Mientras que aquí estaría conectada con R1 y luego C2, ¿verdad? Y ese sería el circuito. Vean que la pregunta no se refiere a lo que le pasa a la batería, a lo que le pasa al circuito, perdón, inmediatamente después de que se abre el interruptor, sino que le pasa mucho tiempo después de que se ha cerrado el interruptor, ¿verdad? Entonces, mucho tiempo después de que se abre el interruptor, las ramas donde hay capacitores ya no conducen corriente. Lo cual quiere decir que si esta es la corriente, llamémosla la corriente I. Llamemos a esta la corriente I1 y a esta la corriente I2. Entonces, automáticamente quiere decir que I1 es igual a 0 e I2 es también igual a 0 porque las corrientes I1 e I2 pasan a través de ramas donde hay capacitores que ya están saturados, ¿verdad? Y como por ley de nodos, la corriente I es igual a I1 más I2, y estas son iguales a 0, entonces I también es igual a 0. Entonces, después de mucho tiempo, todo el circuito queda sin corriente, ¿verdad? En este caso, como no queda ni una sola rama por donde no haya un capacitor, entonces todo el circuito queda sin corriente eléctrica. Eso es, afortunadamente, algo bueno porque permite simplificar el análisis de la ley de Kirchhoff. Yo podría hacer una malla que tenga a la batería, que pase por aquí, que pase por R1, que pase por el capacitor C2 y se regrese a la batería. Tomo esta malla para poder involucrar el capacitor C2 para poder calcular su carga eléctrica. Como la corriente que pasa a través de R1 es igual a 0, entonces eso automáticamente quiere decir que el potencial de esta resistencia tiene que ser igual a 0 también, ¿verdad? Entonces, al aplicar la ley de Kirchhoff, queda que epsilon menos el potencial de este capacitor, que sería Q2 entre C2, es igual a 0. Y por lo tanto, Q2 es igual a epsilon por C2. Es decir, Q2 sería igual a epsilon, que lo he calculado como 203.5 volts, por C2
y C2 tenía un valor de 6 microfarads. 6 por 10 a la menos 6 farads y es igual a 1,22 por 10 a la menos 3 coulombs. Y con esto se puede calcular ahora sí el cambio en la carga del capacitor C2. El cambio, ¿verdad? Sería simplemente restar la carga que tenía después de que se cerró el interruptor menos la carga que tenía antes de que se cerró el interruptor. Delta Q2 sería entonces restar 1,22 por 10 a la menos 3 coulombs menos este valor que sería 7,77 por 10 a la menos 4 coulombs. Y eso nos da 4,43 por 10 a la menos 4 coulombs. Y ese sería el cambio en la carga de C2. Y con eso terminamos el ejercicio. Vamos a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Aumentaron las cargas, ¿verdad, profe? Porque ahora pasa más potencial. Sí, sí, de hecho que sí. Podemos decir que la carga aumentó. Ok, ok, perfecto. Gracias, todo claro. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿aquí más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Estamos. Sí, profe. Muy bien. Entonces, si quieren, dejémoslo hasta acá. Vamos a ver, según el cronograma, el examen que sigue es el 4 de diciembre. O sea, es de mañana en 8, ¿verdad? Y la otra semana no hay clases ya, pero bueno, todavía debería dar consulta. Entonces hagamos una cosa. Si a ustedes les interesaría tener una consulta la otra lección, me avisan con anticipación y vemos si hacemos la clase ya sea en la hora de consulta o en la hora que se suponía que era la de la clase, ¿verdad? Sí, por comodidad. Tal vez nos queda más cómodo hacer en una hora o en la otra. Y pues ya eso sería todo, la materia del curso. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, les deseo muchos éxitos a todos y a todas en el examen que tenemos pendiente y en la nota del curso. Vamos a ver, ¿hay algún comentario que quieran hacer? ¿Algo más? Eh, Profe, yo tengo una pregunta, pero es para usted. ¿Se la puedo hacer al final? Sí, claro. Ahorita. Perfecto. Bueno, entonces si quieren dejémoslo hasta acá. Los que ya no tengan más dudas, si quieren se pueden retirar ya. Y Gracias, entonces, profe. con mucho gusto. Entonces, ahí nos vemos después. Se cuidan mucho. Chao.